una verdadera maestra es muy joven, ¿no? Pero es una maestra de generaciones, yo digo, porque nos ha enseñado a leer, nos ha enseñado a pensar, y tengo hoy 3 libros aquí en la mesa extraordinarios y un cuarto que no lo encontré en mi casa, que lo editó Piglia hace muy poco, que es En breve. En breve cárcel. En breve cárcel, un libro extraordinario. También Silvia Molloy, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí. Contaba que el 5 de mayo recibiste un homenaje en Nueva York muy, muy importante. El 5 de mayo por fin, es decir, fue un homenaje porque me había por fin jubilado. Digo por fin porque había pensado hacerlo antes y me convencían de que no lo hiciera, pero por fin lo hice. Y fue muy conmovedor porque vino gente de todas las generaciones de estudiantes que he enseñado desde que empezó mi carrera universitaria académica allá, ¿no? Pensaba recién en Desarticulaciones, novela conmovedora, sobre la memoria que se va perdiendo, ¿no? Y además escrita en un tono poético extraordinario. Vos me decías antes de salir al aire que ahí había no pura desintegración de la memoria, sino otra cosa. No, sí, era lo que me interesaba recuperar de mis visitas a esta amiga mía, porque como te decía, es muy fácil decir ya no está la persona, ya se ha ido. Y no se han ido. Hay momentos, quería capturar esos momentos en que la persona decía algo o hacía algo que te permitía reconocerla, recordarla, y a veces era muy impresionante, ¿no? Una persona que se acuerda de frases en griego que aprendió en la facultad hace muchos años y de pronto las recita. O otra cosa que me conmovía era cuando, por ejemplo, uno le decía, bueno, 20 años no es nada, y empalmaba con el tango, es decir, que se acordaba que feliz la mirada, etc. Y esa es la misma persona que no recuerda lo que ha comido 10 minutos antes, ¿no? Pero Desarticulaciones es, claro, por lo que vos me contás, es también un homenaje a una persona concreta, carne y hueso. Al leerla, para mí es una novela con un tono poético muy intenso. Esto también está propuesto, ¿no es cierto? Por vos. Sí, es decir, quería que fuera homenaje a la vez que recuerdo, homenaje y reconocimiento, digamos, reconocimiento de que esa persona todavía está, y importantemente que esa persona todavía está en mi vida, ¿no? Y otro libro que lo leí con enorme pasión es Poses de fin de siglo. Y claro, y ahí me sorprende tu mirada, o sea, me sorprende tu sistema de lectura, ¿no? De pronto Martí se encuentra con Oscar Wilde y se detiene en la ropa de Oscar Wilde. Y al escribir sobre esto muestra prejuicios, muestra una mirada conservadora, me parece. Hablemos de esa secuencia y tu sistema de lectura, tu manera de leer. A mí me gusta trabajar, bueno, debo decir, tanto en ficción como en crítica, me gusta trabajar con escenas, ¿no? Es decir, como escenas que visualizo. Por ejemplo, cuando escribí mi libro sobre la autobiografía en Latinoamérica, me interesaba ver cómo el autobiógrafo toma los elementos para formar su persona de lectura, ¿no? Y por eso el primer capítulo de ese libro era el lector con el libro en la mano, y me lo imaginaba Sarmiento leyendo autobiografías previas para componer su persona. De la misma manera, en el caso de Wilde, o en el caso de Elmira Agustini, pongamos, me interesaba esa manera de mirar, es decir, yo mirando a alguien que a su vez está mirando, porque yo estoy mirando a Martí mirar a Wilde y tratando de articular, que no desarticular, articular esa mirada desconcertada, a la vez admiradora, que tiene Martí. Martí lo admira a Wilde y sin embargo el cuerpo de Wilde
la vestimenta de Wilde y la afectación de Wilde son como obstáculos a su lectura. Así que, pero admirablemente para mí es, creo que el único, en el caso de Wilde, en tratar de mantener esos dos aspectos, no ignorar aquello que lo perturba, no ignorar el cuerpo de Wilde, sino enfrentarlo, decir su desconcierto y a la vez su admiración por la obra, ¿no? Leyendo Poses de fin de siglo me impresionó que José Ingeniero fuera, no sé qué palabra decir, tan reaccionario, tan despreciativo hacia los pueblos originarios. Sí. Me impactó, ¿no? Yo creo que sí, pero como creo que te mencionaba antes, rescato de su trabajo, que es discriminatorio, de acuerdo, pero en el caso de digamos, divergencias de género, que sabe que ahí hay algo, que lo sabe reconocer. Ahora, contrariamente a Martí, que trata de articular o de pensar la diferencia, Ingenieros le pone un nombre y le pone un nombre discriminatorio, ¿verdad? O es un decadente, o es un poseur, o un degenerado. Y en algunos casos se encuentra la palabra pseudotécnica, digamos, degenerado, junto con la palabra discriminatoria. ¿Es degenerado o es maricón? Digamos, parecen ser, claro. Pero en textos científicos, ¿verdad? Sí, es impresionante. Y también, ¿cómo rescatás a Amado Nervo? Porque yo reconozco, lo digo simplemente como un simple periodista, que cuando leo a Amado Nervo y cuando leo lo que vos citás de Amado Nervo, me parece cursi, me parece una poesía. De hecho, hay un subtítulo en tu artículo que es ¿quién lee a Amado Nervo? ¿No? Es una pregunta. Pero todo lo que vos ves en Amado Nervo, esto es lo que es muy potente. Es que en Amado Nervo, tanto en Amado Nervo como en José Asunción Silva, pongamos, me interesa cómo estos escritores gravitan hacia una construcción de lo femenino con la cual se identifican, que es una construcción un tanto melodramática de lo femenino, la amada inmóvil, la amada muerta, pero que es una construcción creada enteramente, es una fantasía o un constructo masculino, ¿no? Hecha por hombres. Y en el caso de Amado Nervo, toda su atracción al mundo claustral, a las monjas o a las... y yo trabajo un poquito, sugiero un poquito la idea de lo claustral y el closet, ¿no? Claro. Porque son espacios cerrados. Tiene el libro que todos leíamos, o más nuestras madres leían, que era La amada inmóvil. La amada inmóvil. Esa amada inmóvil es inmóvil porque está muerta. Claro, por eso. Y entonces él puede llenarla, digamos, de toda su fantasía, ¿no? La autobiografía es central en tu obra, la autobiografía, la ficción, la crítica. Esto sería Silvia Molloy, ¿no? Sí. Me parece. Es que, de nuevo, cuando digo parto de escenas cuando escribo, y parto también de recuerdos míos y de cosas que me han ocurrido y momentos autobiográficos. Es que toda literatura tiene algo de autobiográfico. Toda literatura es autobiográfica, ¿no? Sí, evidentemente. ¿Y qué podemos decir del común olvido? El común olvido tiene mucho material, detalles autobiográficos. Lo que evidentemente no hay identificación, se trata de un personaje masculino, es decir, no soy yo, no se me puede reconocer, digamos, salvo en algunos aspectos que me interesaba trabajar, el bilingüismo, un pasado anglosajón combinado con un pasado argentino. Y también lo que tenía ganas de hacer, y de nuevo como una suerte de homenaje, era revivir un mundo que para mí fue muy importante, y ahí sí hay un elemento autobiográfico, que fue, digamos, para darle un nombre, la época del Sur, de la revista Sur. Entonces hay personajes, sobre todo
un personaje que es Samuel, que evidentemente tiene conexiones con ese mundo. Y me interesaba rescatarlo no ideológicamente, sino verbalmente, cómo hablaba. Y hay un personaje, digo, no es un secreto, cuya manera de hablar toma manierismos y expresiones de José Bianco, ¿no? De Pepe Bianco, el autor de Las Ratas. Pepe Bianco, el autor de Las Ratas. Un autor que no se lee mucho y es bueno. A mí es buenísimo. Me parece un gran escritor, pero no se lee demasiado. No, y es lamentable. Ojalá se redescubriera a Bianco. Yo creo que hay que redescubrirlo. Con cada generación. Sí. Pensaba cuando se publica por primera vez En breve cárcel, 1981, ¿puede ser? El tema lésbico, el tema del amor, sí. No era un tema instalado porque estábamos en plena dictadura militar. Y por eso mismo se publicó el libro en España. O sea que es un enorme coraje, ¿no? El tuyo, y una enorme libertad en tu cabeza para escribir esa novela en la dictadura, porque si se publicó en el 81, quiere decir que empezaste antes. ¿Cómo lo viviste eso? Bueno, lo viví para mí como un libro necesario que tenía que escribir. Lo escribí, es verdad, estando fuera del país. No pude, pese a mis intentos, publicarlo dentro del país, y entiendo muy bien por qué. Y con la mentalidad de los militares que vas a publicar más ese bien. libro. Y entonces se publicó en España. Hubo reseñas cautelosas. Bueno, se distribuyó, añado primero, se distribuyó muy poco, porque era un libro español y no llegaban. Y yo estaba desesperada porque me sentía autora extranjera, ¿no? Es decir, viviendo afuera, escribo un libro publicado afuera y que no se lee en la Argentina. Incluso lo he contado, iba de librería en librería diciendo, ¿tienen en breve cárcel? Decía, ¿no? Me decían, no, ¿quién es? Se puede creer. Y yo no les podía decir, soy yo, ¿no? Entonces es una persona muy interesante. Pero cuando salieron reseñas, las reseñas interesantemente recalcaban el hecho de que yo vivía afuera y me adjudicaban una genealogía muy rara. El Marqués de Sade, por ejemplo. No tiene nada que ver con el Marqués de Sade. Pero estaban queriendo decir que esta novela era diferente y que había una sexualidad diferente. Y entonces me mandaban del lado del Marqués de Sade. Mira qué increíble, ¿no? Sí. Qué increíble lo que son los prejuicios, ¿no? Porque sí, no tiene nada que ver con el Marqués de Sade. Nada. Sí, el Marqués de Sade se hace otra literatura, en otra época, totalmente, de otra manera. Sí. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Cuando encarás un texto teórico, cuando encarás ficción? ¿Cómo manejas esos dos mundos? Los manejo como mundos interconectados, debo decir, voy y vengo, ¿no? Y generalmente cuando estoy con un proyecto de ficción, también estoy con un proyecto de crítica. Para darte un ejemplo, que no siempre se publican al mismo tiempo, pero cuyo impulso inicial es simultáneo. Y cuando escribía El común olvido, por ejemplo, que trata de un regreso, me interesó el tema del regreso desde un punto de vista crítico, ¿no? Es decir, el volver, que es un tema requete explotado por la literatura universal, pero el volver a un lugar de origen que ya no se reconoce o que se busca como un refugio y que resulta ser una amenaza. Y entonces ahí le estoy dando la vuelta a ese tema ahora, desde un lugar crítico, digamos. Silvia Molloy, mi admiración de siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. Y te felicito por Poses de fin de siglo, por Desarticulaciones, por El común olvido y por En breve cárcel, libros que me acompañan permanentemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Silvia Molloy, una de nuestras grandes, realmente una de nuestras grandes escritoras, de nuestras grandes teóricas, un personaje central en la cultura contemporánea y por supuesto tenía que estar en El refugio. Enseguida regresamos.